¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ya. A ver, en este ejercicio, bueno, vamos a hacerle esta parte de aquí. Tendríamos lo siguiente. Aquí simplemente tendríamos a más u más x al cuadrado y acá más b. Y esto que sería igual a esta parte de aquí, que tendríamos 1 más x al cuadrado sobre 2. Esto de aquí podemos simplificarle y esto sería igual a 1 más a 1 más x al cuadrado. Ahora vamos aquí a multiplicar. A más a x al cuadrado más b. En esto vamos simplemente a aplicar lo siguiente de aquí. Aquí tendríamos a y a x al cuadrado más a más b. Y esto es igual a 1. Entonces, en esta parte de aquí, vamos simplemente igual a asociar las constantes y aquí tendríamos una cuadrada. En la parte de a cuadrado nosotros tenemos 0, x cuadrado más u. La constante sería 0. Entonces aquí tendríamos simplemente aquí a es igual a 0 y a más b es igual a 1. Entonces en este caso a sería 0 y teníamos que b es igual a 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría así el ejercicio? Pues por lo que veo nos quedaría de la misma manera que tenemos aquí. Si lo logra ver. No, no estoy tan claro un poco con eso. Ya, verá. Vamos simplemente a reemplazar este valor de b en la parte de aquí. Y valor de a que es 0. Aquí sigue siendo y se hace 0 y ya se desaparece. Pero acá, en la parte de b tendríamos 1 sobre 1 más x al cuadrado y esto al cuadrado. Entonces aquí en sí lo que tendríamos que hacer no va por ese lado. Tenemos que ver otra forma para poderle hacer a este ejercicio. ¿Sí? Cuando piden casos en sí, como decirle casos especiales, toca ir a buscando otras alternativas. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Podríamos hacer lo que vendría siendo sustitución trigonométrica. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí me comprendió o sí se me hizo bolas? No, sí, sí, entendí esto. Ya. Bueno, esto de aquí vamos, bueno, no le voy a borrar, pero vamos en sí a aplicar esto de aquí. A ver, tendríamos esto. Vamos a mover en la parte de acá abajo. Ya, como vimos que por un lado no funciona, podemos irnos por otro. Siempre va a haber otra alternativa. Y eso se va, bueno, simplemente tener que ir aplicando y tiene que irse dando cuenta. A ver, vamos en sí a hacer lo que sería sustitución trigonométrica. Tenemos muchos casos. En esta parte tenemos cómo aplicar. Vamos simplemente a aplicar en esto. Tendríamos que u, bueno, no es u, es x, es igual a la tangente de u. Estas son las sustituciones trigonométricas. Tenemos que ver los casos, pero en sí ahorita no puedo explicarle todos porque son unos 5 casos y en sí no alcanzamos en la clase. Verá, tenemos que sacar el diferencial de x a ambos lados, que es la derivada. Derivada del tangente es la secante. Secante al cuadrado de u por el diferencial de u. Perfecto. Entonces simplemente vamos a ir reemplazando. ¿Y cómo nos quedaría? Nos quedaría 1 sobre lo que sería 1 más la tangente al cuadrado de u. Y esto al cuadrado. Y aquí tenemos por la secante al cuadrado de u. Y el diferencial de u. Hasta ahí, ¿todo claro? Con respecto a la tangente, porque es... Ya verá. Esto en sí son ciertos casos que nosotros tenemos que aprender o usarles. Sobre todo cuando tenemos, bueno, este tipo de integrales. Como le dije, acá vimos por un método, que es por método de integración por forma parcial, pero llegamos a lo mismo que tenemos aquí. Entonces, si no es por un método, va a ser por otro. Y en este caso vamos a usar esto. Son simplemente reglas, o sea, que como usted dice que recién está enseñando, le han de ir enseñando poco a poco. Como le digo, así en una clase no se le puede, como decirle, explicar todo de golpe. ¿Sí? De Pero acuerdo. para este tipo de integrales, a este de aquí que tenemos, podemos usar este cambio de variable. Y esto lo hacemos porque después se va a ir simplificando las cosas que tenemos aquí.
Entonces, esto de aquí podemos seguirle simplemente simplificando por identidades trigonométricas. Esto de aquí, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que coseno al cuadrado de x más el seno al cuadrado de x es igual a 1. Son identidades trigonométricas. Entonces aquí tenemos simplemente lo siguiente. Si nosotros dividimos para el coseno cuadrado de x y coseno cuadrado de x, y acá también el coseno cuadrado de x. Entonces, aquí tenemos 1, más aquí tenemos tangente cuadrado de x. Y esto es igual a la secante al cuadrado de x. Entonces, tenemos esto y vamos a sustituirle por lo que sería la secante al cuadrado. Entonces, simplemente ya nos quedaría lo siguiente. Tenemos 1 por lo que sería la secante al cuadrado. Y por este cuadrado de afuera sería secante a la cuarta de u. Y acá tenemos secante al cuadrado de u por diferencial de u. Podemos en sí simplificar esta parte de aquí. Esto con un cuadrado nos quedaría lo siguiente. Tendríamos esto que es igual a 1 por la secante al cuadrado de u por el diferencial de u. Hasta ahí, claro. Sí, sí, está claro. Ya. Esto de aquí es el coseno, simplemente sería el coseno al cuadrado de u por el diferencial de u. Nada más, simplemente esto. Ahora, esto de aquí, ¿cómo podríamos resolver? Tenemos que usar otra identidad trigonométrica que le vamos a poner aquí. El coseno cuadrado de una función va a ser igual a lo siguiente. Es igual a 1 más el coseno doble de x y todo esto sobre 2. Vamos a simplemente reemplazarle por esto de aquí. Y tendríamos en sí lo siguiente. Tendríamos un medio de lo que sería 1 más el coseno de 2x. Y el diferencial de x. Digo, diferencial de u y acá también es 2u sería. Acá también sería u. Y ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Esto de aquí son identidades, nada más. Esta parte de aquí tiene que consultar, son identidades trigonométricas. Entonces, nos quedaría aquí lo siguiente. Un medio de lo que sería 1 diferencial de u más la integral del coseno doble de u y el diferencial de u. Tenemos aquí esto de aquí, que sería u, pero acá en este caso tenemos esto. Yo sé que estas integrales son algo largas, pero así toca ir haciendo, porque en este caso nos pidió el método de integración por partes. A ver, aquí podemos hacer sustitución y vamos a hacer que w sea igual a 2u. Vamos a sacar diferencial a ambos lados y tendríamos esto. Vamos a despejar diferencial de u y nos quedaría lo siguiente. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos un medio coseno de w y el diferencial de w. Hasta ahí. ¿Claro? Sí, Ya, perfecto. Vamos en sí a hacer lo siguiente. A ver, ¿qué más podemos hacer? Ya, simplemente toca aplicar esto de aquí. Simplemente, no toca hacer nada más. La integral del coseno, bueno, es el seno. Y no hay nada más que hacer. Seno de w más una constante. Y esto de aquí sería seno de w, que w es 2u, más una constante. Entonces tendríamos por la parte de acá simplemente un u, y tendríamos 1 más, bueno, u más esto. Aquí tendríamos un medio. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? no, no, no. Ya. Teníamos que u tenía un valor. A ver, u era igual a la tangente. No, no. Ya no tenemos el valor de u. Pero aquí tenemos la u incluida. Vamos simplemente a aplicar el arco tangente y vamos a sacar el valor de u. Tendríamos que u es igual al arco tangente. ¿Se le conoce como arco tangente o le conoce como tangente a la menos 1? Como arco tangente. Ya. Entonces ahí le dejamos como arco tangente.
Entonces, ¿cómo nos quedaría esta parte de acá? Vamos a ponerle acá. Tendríamos un medio de lo que sería el arco tangente. El arco tangente de X. Y más un medio de lo que aquí sería el seno de 2 por el arco tangente de X. Y más C. Hasta ahí podríamos dejar el ejercicio, pero aún hay cosas que podemos hacer. Sobre todo esto, ¿verdad? A ver dónde está. A ver, sí creo que estamos bien hasta ahí. Ya reemplazamos. Y pues sí, ya casi no hay nada más que hacer. Faltaría alguna parte. Ángulo doble. Ya, verá. Aquí podríamos hacer algo. ¿Sí conoces la fórmula del ángulo doble? Del seno. Sí, Ya. Entonces, nosotros sabemos esto. El seno doble de un ángulo, bueno, va a ser igual al 2 por el seno del ángulo y por el coseno del ángulo. Entonces, aquí aunque sea un poco, como decirle, raro de notarle, aquí tenemos esto, el doble de un ángulo. Entonces, esto nos va a quedar así. Vamos a ponerle acá. Tendríamos 2 por el seno del arco tangente de X y por el coseno del arco del arco tangente de X. Y bueno, esto está multiplicado por un medio de aquí. Entonces, bueno, aquí podemos simplificar un medio con un medio y nos quedaría esto. A ver, nos quedaría aquí el seno del arco tangente de X. Aquí tenemos que saber igualmente ciertas identidades del coseno y de las inversas también, para poder simplificar esto de aquí. A ver, aquí tengo ya algunas. Ahora vamos a ver dónde están. Ya verá. Cuando nosotros tenemos estos casos, vamos a ponerlos acá. Si nosotros tenemos el coseno del arco tangente de X, esto va a ser igual a lo siguiente, a la raíz de 1 más X al cuadrado y sobre 1 más X al cuadrado. Esto de aquí son casos de las entidades trigonométricas, nada más. Y aquí tendríamos lo que vendría siendo el seno de, a ver, aquí tenemos el seno del arco tangente de X. En este caso, vuelta ya nos quedaría de otra forma. ¿Sí me escuchan? sí, Aquí tenemos estos son identidades, como digo, son identidades. Tenemos aquí 1 más X cuadrado sobre lo que sería 1 más X al cuadrado. Entonces vamos a simplificar, digo, a reemplazar esto de aquí y esto de aquí. Y tendríamos lo siguiente. A ver, tendríamos X, la raíz de 1 más X al cuadrado, sobre 1 más X al cuadrado, y la raíz de 1 más X al cuadrado y 1 más X al cuadrado. Y ya. A ver, aquí lo que podríamos ir haciendo es simplemente aplicar lo que sería, bueno, arriba tenemos esto. Esto por esto se va a eliminar la raíz. Solo es álgebra nada más. 1 más X al cuadrado. Y en la parte de abajo tendríamos 1 más X al cuadrado, 1 más X al cuadrado. Podríamos simplificar una con una. Y aquí nos quedaría esto. X de 1 más X al cuadrado. A ver, vamos a hacerle bien. X y aquí tendríamos lo siguiente. 1 más X al cuadrado. Hasta ahí, ¿todo claro? sí, sí, sí. Entonces, nos quedaría esa integral, lo que vendría siendo, bueno, a ver, era un medio del arco tangente. Arco tangente de X más lo que sería esto de acá. X de 1 más X al cuadrado. Ahora, aquí viene como decirle el pero. Esto de aquí es la integral recién de lo que sacamos en la parte de acá. Ver. A ver, acá teníamos, ¿no? Sí, acá teníamos. Aquí sacamos U y esto de aquí recién es lo que sacamos, la integral de aquí. Ahora, ¿qué faltaría? Faltaría lo siguiente. A ver, faltaría lo que es U de menos la integral vestida de uniforme. Yo sé que son medios larguitos estos ejercicios, pero más es por lo que pide ese método.
porque si la hacíamos de otra forma salía más rápido. A ver, dice U. U vendría siendo en este caso, no el arco tangente. En este caso U viene siendo la parte de acá, X al cuadrado. X al cuadrado. Y B. B es todo esto. Esto es B. Esto recién es la integral lo que sacamos. Entonces vamos a copiarlo. A ver, ya. A ver, vamos a, bueno, a cambiarlo de color, porque aún no está listo. Ya. Y ahí está U y B. Esto es U, esto es B, y menos la integral de B. Y de U, pues, a ver, ¿qué era de U? Vamos a ir viendo de U. Ya. De U es esto, 2x diferencial de x. A ver, entonces, tendríamos esto de aquí. Vamos a copiar lo que teníamos. Y aquí tendríamos du, que era en 2x de x. Hasta ahí, ¿claro? Sí, Ya. Verá, ya se nos acabó en sí la hora de la clase. ¿Qué podríamos hacer? Porque ya no nos da tiempo de seguir con este ejercicio. Así sí va a ser demoroso. no hay problema, ya creo que está resuelto la mayor parte y ya podría seguir Aquí desarrollándolo. simplemente podríamos hacer esto. Y a ver, vamos a plantearle aquí lo siguiente. Aquí tendríamos esto. La integral del arco tangente más, aquí quedaría x cuadrado. X cuadrado y lo que sería en sí 1 más x al cuadrado y diferencial de x. Hasta ahí quedaría esto, ¿verdad? Aquí tendríamos que hacer integración de forma, ¿cómo se llama? Por partes. Y aquí podríamos aplicar división. A ver, si aplicamos división, nos quedaría esto. A ver, vamos a ver si es que... A ver, vamos a hacer este de aquí. Acá tendríamos 1 y acá menos x cuadrado y menos 1. Esto de aquí simplificamos y esto de aquí nos quedaría menos 1 más 1 y acá tendríamos 1 más x al cuadrado. A ver, hasta ahí, ¿claro? Sí, Ya, acá sería el menos y acá sería el más. Ahora, bueno, verá, aquí nos quedaría esto de aquí. 1 diferencial de x menos lo que sería 1 más x al cuadrado diferencial de x. Aquí esto de aquí, la integral es x. Acá, esto de aquí es la derivada del arco tangente. Entonces simplemente podríamos esto, arco tangente de x más la constante. Pero esto de acá ya es otro caso, porque si esto sí toca hacerle, como decirle, integración por forma, integración por partes, porque hacerle así no sale, tiene que hacer por casos. Y este en sí, aunque podría ponerle en alguna, ¿cómo se llama? Hay formularios de integrales. Y en algunos ya, digamos, vienen resueltos estas cosas de aquí. Y ya podría, bueno, si es que gustaría buscarle y ponerle. Así simplemente ya reemplazar y poner el resultado. Pero así en sí solo falta eso. Solo falta esto ya. Esto faltaría, esta integral. Porque esto de aquí ya está. Solo faltaría esta integral de aquí. Nada más. Porque ya el otro ya hicimos ya. ¿Y ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? no, no, Y entonces, bueno, si es que en otro momento le gustaría otra clase, pero sí se tendría que repasar más del inicio, porque como dice que recién le han dado los ejercicios, pero de aquí dentro de un mes sería, dice. O sea, sí se ve los temas en unas 2 semanas, así, estudiando a fondo también, porque son bastantes temas, bastantes propiedades de las integrales. Y bueno, hasta ahí sería la clase por hoy. Si es que le gustaría otra clase, con todo me avisa por el de WhatsApp y yo le agendaría otro día. sí, listo. Yo estaría en contacto con usted para otro Ya momento. listo, amigo. Bueno, muchas gracias. Igualmente ya le envío la clase grabada. Muchas gracias. Ya, hasta luego.